Bien, seguimos avanzando. Durante la cuenta pública del pasado 1 de junio, el presidente Boric abordó la crisis migratoria que se vive en la frontera. Durante el discurso, el mandatario anunció nuevas medidas para terminar con esta situación. Para profundizar sobre este tema, hablamos con Jorge Díaz, gobernador de Arica y Parinacota. Gobernador, ¿cómo está? Muy buen día. Buen día, Josefa, ¿cómo estás? Muchas gracias por este espacio. Yo ya estoy aquí en mi región, en la región de Arica y Parinacota. Claro que sí. Bueno, cuéntenos, ¿coincide usted con el balance que, menciona el mandatario en su discurso? Él aborda la situación desde una perspectiva al menos bien positiva. Aparte hablando de una reducción del 56% en la migración irregular en general en la macrozona norte. Hace 4 semanas casi, estuvimos en su región, estuvimos en el paso fronterizo Chacayuta, donde la situación era grave. Así mismo la calificaron las autoridades. ¿Cuál es la situación hoy? ¿Y coincide usted en general con el diagnóstico que hace el presidente, que ahora el panorama es bastante más llevadero que antes? Bueno, lo primero es contextualizar lo que ha indicado el presidente, ¿no? En la cuenta pública precisó que se ha reducido en un 56% los avistamientos en zonas fronterizas que en estricto rigor son pasos irregulares de Ujú. ingreso al país. Desde ahí, claro, con la incorporación de la Ley de Infraestructura Crítica, donde se incorpora la presencia de militares en zonas fronterizas, efectivamente hubo una reducción de ingresos irregulares al país, a lo menos por los pasos fronterizos donde irregulares donde se incorporó una mayor presencia de militares. Sí. Ahora bien, una situación que cuesta un poco dimensionar porque, tal vez quizás calcular, porque no existe hoy día un catastro real de la cantidad de migrantes que han ingresado por pasos irregulares al país. Lo que existe son estadísticas de autodenuncias en la Policía de Investigaciones. De modo tal que nosotros en la región valoramos mucho que se haya tomado por fin la decisión de incorporar la presencia de militares en zonas fronterizas. Creemos que además no debe depender de una ley de infraestructura crítica que tiene una temporalidad de 90 días, sino que tiene que ser una conducta de carácter permanente del Estado, incluyendo quizás al alero de la discusión que se va a iniciar en un par de días más del nuevo texto constitucional, que se incorpore como una función permanente de las Fuerzas Armadas. Porque ¿quiénes más son los mandatados a resguardar la frontera de nuestro país que las propias Fuerzas Armadas? Ahora bien, cuando analizamos la situación crítica que se vivió en algunos momentos en la frontera, pero no se vivió por la responsabilidad de Chile, ¿no? Sino que más bien porque Perú, el gobierno peruano, impedía el acceso de las personas a la ventanilla de control migratorios peruanos y chilenos en el paso fronterizo Santa Rosa. Pasando Y por eso alto empezó a además una serie de acuerdos que existen, digamos, de frontera además, ¿no? de control fronterizo integrado. Entonces, evidentemente, cuando eso lo vemos en ese contexto, nos damos cuenta de que más que un incumplimiento de Chile, fue un incumplimiento de Perú y que felizmente pudo tener una salida distinta donde tuvo que intervenir el gobierno venezolano para que pudieran trasladarse una gran mayoría de venezolanos, principalmente en avión, de retorno a su país. Y hoy día la situación, ¿cómo está? Porque me acuerdo que en ese entonces también existía la incerteza, ¿no? De qué iba a pasar con el resto de las personas que pudieran de alguna manera entusiasmarse con la idea o el anuncio poco detallado, ¿no? Del embajador de Venezuela en Chile, donde dijo que efectivamente podía haber un segundo vuelo, del cual no sabemos a casi 30 días de esa fecha. ¿Cómo está la situación hoy en el complejo fronterizo Chacayuta, por ejemplo? ¿Hay carpas también? ¿Hay niños también todavía? En el día de la Concordia esto se empezó a despejar bastante. Hoy día hay un tránsito fluido entre ambos países, entre ambas ciudades de Arica y Tacna. Y por cierto, era algo que nosotros hacíamos elocuencia en algunas entrevistas anteriores, de que sí era posible que personas que hayan ingresado por pasos irregulares al país pudieran salir de manera regular a través de autodenuncias de la Policía de Investigaciones o al revés, que haya ingresado por un paso fronterizo de manera regular a Chile y se le haya vencido el periodo de estadía, podía hacerlo, podía salir del país de manera regular pagando una multa. ¿Por qué era importante esto? Porque nosotros entendíamos que faltaba información a las personas, porque sí existían las formas legales de salir del país a pesar de la condición migratoria que ellos tuvieran. Hoy la frontera está absolutamente despejada, pero esto también hace necesario pensar y siempre tener muy presente que las regiones fronterizas, las regiones extremas, como lo es Arica y Parinacota,
tienen que tener una tratativa especial. Y precisamente en la cuenta pública del año pasado el presidente anunciaba una política de desarrollo de zonas extremas, pero que en esta última cuenta pública no hizo alusión. De modo tal que nosotros esperábamos, como región, la ciudadanía esperaba que existieran anuncios específicos respecto de esta materia, porque entendíamos que si queríamos asumir, no como región, sino que más bien como Estado, que se requería una zona especial para áreas limítrofes y fronterizas, como lo es Arica y Parinacota, se requería una política permanente del Estado que tuviera avances. Y lo que no vimos, o el presidente no dio cuenta en su cuenta pública. Claro, y ya que lo menciona, gobernador, bueno, ¿cuáles fueron los anuncios específicos que ustedes estaban esperando? ¿Echó de menos, por ejemplo, algún anuncio directo que tuviera relación con, ya que menciona el tema de la expulsión, que viene a propósito de la autodenuncia? Sabemos que la expulsión administrativa en muchos casos, en el papel es muy buena, pero en la práctica es, valga la redundancia, impracticable, porque finalmente lo que ocurre es que una persona se autodenuncia y comienza su proceso de expulsión y luego hay que ir a buscar a esa persona de alguna manera. Y después no la encuentran más porque da cualquier dirección o no está en el lugar, etc. Esperaba, por ejemplo, algún anuncio concreto para poder mejorar, porque sí, lo menciona en una parte cuando dice Política Nacional Migratoria, no recuerdo el nombre en específico, pero sí menciona que va a haber una política de migración para poder atender de mejor manera en términos administrativos la expulsión. ¿Pero usted esperaba algo más específico para la expulsión administrativa o también la reconducción, que es otro de los temas que no estaba funcionando? O sea, el hecho, porque lamentablemente los países no lo están recibiendo. Claro, tienes mucha razón, José, en lo que indica, porque por cierto que cuando hablamos de migración tenemos que distinguir aquella migración regular de la migración irregular. Y también aquellas personas que ya estando en el país y que no han cumplido con la ley de migraciones tienen que ser deportadas o expulsadas. Y bajo esa medida, claro, el presidente daba cuenta un poco de los resultados o avances que han tenido la regularización de antecedentes de migrantes que han ingresado por pasos regulares. Pero no de la cantidad de migrantes que han ingresado por pasos irregulares. Nosotros a nivel Claro. regional hemos tenido la oportunidad de financiar un sistema de registro biométrico, biofacial y de voz para la Policía de Investigaciones de Chile, a objeto de que se pueda catastrar. Va a ser la única región policial del país que va a contar con un sistema moderno y que no solamente está conectado con bases de datos nacionales, sino que también con bases de datos internacionales, incluyendo la Interpol. Es un avance tecnológico extremadamente formidable lo que se va a producir. Nosotros esperamos que ya en los próximos días entre en funcionamiento en la región y esto es clave porque es la única manera de tener fehacientemente claridad de quién es la persona que ingresó a nuestro país por un paso irregular, si tiene o no antecedentes penales, si está con alguna pesquisa de captura internacional u otra situación penal que deba atenderse. Por lo tanto, nosotros esperábamos que a lo menos se hiciera alguna alusión a la manera en cómo se va a enfrentar la migración irregular que ya está en el país y también la manera en cómo la deportación o la reconducción más bien ha sido una política pública que no ha tenido mucho diálogo entre las cancillerías. Nosotros entendemos perfectamente que esto no es una responsabilidad de este gobierno, que es una responsabilidad del gobierno anterior. Esto fue una ley que se dictó durante los últimos meses del mandato del presidente Piñera, pero lo que se hace necesario es ver cómo esto se va a materializar, porque en definitiva las leyes no son de un gobierno, las leyes son del Estado, y es el Estado el que tiene que asumir la responsabilidad, sobre todo con regiones extremas como las de Arica y Parinacota, porque en definitiva, y perdona que lo refleje con este ejemplo, pero muchas veces la migración irregular explota y explota de la peor manera posible. Nosotros lo advertíamos en algún momento de que si no se controlaba la frontera, si no se ponía atajo a los flujos irregulares de personas que pasaban todos los días, esto iba a permear al resto de las regiones del país, e infelizmente así sucedió. Cuando vemos el asesinato, o el imputado por el asesinato del último mártir de Carabineros, era un extranjero que ingresó por un paso irregular por las fronteras del norte del país. Entonces, ¿a qué tenemos que llegar como sociedad para que las cosas empiecen a funcionar? Gobernador, ya que lo menciona, en ese aspecto usted extrañó también algún anuncio específico en relación al crimen organizado en su región a propósito de migrantes que ingresan de manera irregular y que finalmente, esto no lo digo yo, lo dice las cifras, que son personas que en la frontera, los que ingresan por pasos no habilitados, conviven el que viene en búsqueda de un mejor futuro, la familia y también los delincuentes, los que vienen derechamente a delinquir, y por eso que hay un fiscal preferente que se está encargando de dilucidar y esclarecer una serie de delitos y crímenes cada vez más violentos que ocurren en su región. ¿Esperó algún anuncio específico para su región en relación a migración, delincuencia y crimen organizado?
Bueno, respecto de esto, existieron algunos anuncios del presidente de la República que nos parece muy razonables. La primera de ellas es que se iba a fortalecer con dotación, con más dotación y más vehículos y herramientas a Carabineros y la Policía de Investigaciones, lo que nos parece que es algo bueno, nos parece que es algo Pero el que aumento debe. de dotación me parece, perdón que le interrumpa, que lo hemos escuchado en varias ocasiones. Yo me refiero a algún anuncio más específico. Se ha dicho muchas veces que falta la labor de inteligencia, ¿no? De estrategia. ¿Cómo está su región en esos términos? Hay que llegar. Lo que pasa es que, ¿por qué quería hacer referencia a esto? Porque durante los últimos años el gobierno regional de Arequipa y Parinacota ha entregado una cantidad de recursos enorme para fortalecer las capacidades con vehículos y con otros elementos tecnológicos a Carabineros y a la Policía de Investigaciones. Pero entendíamos que esta no era una responsabilidad de los gobiernos regionales, sino Mm. que más bien una responsabilidad que tiene que ver con el gobierno nacional, con el Ministerio del Interior, pero que lo asumíamos porque entendíamos que que la seguridad era una prioridad para la región. Mm. Ahora bien, lo que nos regional fue financiar una unidad especializada en el combate contra el crimen organizado de la Fiscalía. Es la única fiscalía del país que cuenta con una dotación mayor de personal, es más de un 40%, que cuenta con una fiscalía móvil que se puede constituir en el lugar de los hechos y tomar decisiones in situ, que cuenta con vehículos blindados para la seguridad de los fiscales, pero además cuenta con mucha tecnología para poder hacerse de pruebas al momento de enfrentar una audiencia preparatoria, ojalá obtener ahí la prisión preventiva del imputado. Mm. Y lo que entendíamos con claridad es que esto fue un esfuerzo regional. Fue el gobierno regional de Arica y Pernacota junto al Consejo Regional quienes aprobaron estos recursos por segundo año consecutivo a la Fiscalía, y por eso que se ha avanzado mucho en que, y ahí un poco felicito y saludo a la Fiscalía Regional porque ellos han tenido la oportunidad de enfrentar el problema, de Mm. hacerlo presente, de conseguir recursos y de seguir avanzando en la persecución penal. Pero por eso, Lo ¿qué que me faltó? ¿Qué esperaba usted, gobernador? bastante de la cuenta pública y que creo que es un acierto del presidente es que ahora a los gobiernos regionales se les va a reconocer, indicó que iba a adelantar a julio el proyecto de ley, se les va a reconocer incidencia o se les va a entregar competencias en materias de prevención del delito y apoyo a víctimas. Para nosotros eso va a ser una herramienta enorme porque lo que la ciudadanía nos pide o nos interpela es que la condición de Arica es distinta. Mm. Ya antes teníamos una condición de vida y donde había muy pocos homicidios, muy pocos delitos, y ahora hay delitos mucho más violentos, hay una gran cantidad de homicidios, y la única manera de que nosotros podamos apoyar de manera mucho más incidente en el proceso es que tengamos facultades. Y el presidente anunció en la cuenta pública que al mes de julio esto se iba a resolver. Por lo tanto, iba a enviar este proyecto de ley y lo que esperamos es con mucha ansia que llegue ese momento porque el aporte que han hecho los gobiernos regionales, no solo de Arica y Parinacota, sino que del resto del país, supera los 300.000 millones de pesos en materia de seguridad pública. Hasta la fecha en mi región hemos superado los 20.000 millones de pesos en materia de seguridad pública, a pesar de que no es competencia de los gobiernos regionales. Le voy a sacar un poco del tema, gobernador, y voy a aprovechar lo que menciona usted. ¿Qué visión tiene respecto a la idea de, en algún minuto que presenta también el gobierno, de eliminar la figura del delegado presidencial y crear una figura de una especie como de coordinador regional? ¿Qué va a pasar con los gobernadores, cree usted? Bueno, yo creo que con esto se profundiza más y se concreta más la descentralización del país. Entendíamos que era una promesa que hizo el presidente de la República de eliminar la figura de los delegados presidenciales, porque ya ahora en las regiones no debe existir una persona que designe a dedo prácticamente el presidente de la República, sino que más bien hay una autoridad electa por la ciudadanía, es la ciudadanía la que se pronuncia y quien elige a su autoridad regional. Y claro, nosotros esperábamos que este proyecto de ley ingresara, de eliminación de los delegados presidenciales, pero a través de la Asociación de Gobernadores Regionales vimos con muchas aprensiones la manera en cómo se redactó este proyecto de ley, porque en subsidio del delegado presidencial regional y la eliminación de esta figura, nombra a un jefe regional. Y perdona la mención, pero un jefe siempre es el jefe. Mm. Y aquí va a confundir a la ciudadanía con la figura del gobernador regional. Y para eso lo que se requiere es que se analice nuevamente la manera en cómo se está enfrentando este proceso. A través de la Asociación de Gobernadores hemos hecho parecer nuestro malestar al presidente de la República. Entendíamos que no era parte de los compromisos adquiridos y que lo que tiene que perpetuarse es que la descentralización en este país avance y que avance no solamente desde una mirada declarativa, sino que se pueda concretar. Y entendemos que la eliminación de la figura de los delegados presidenciales va a ser un avance concreto para que la descentralización y la autonomía de la toma de decisiones de las regiones se pueda profundizar aún más.
Perfecto. Solo para ir terminando, se nos acaba el tiempo, gobernador. Preguntarle también, usted mencionaba al principio de la entrevista la importancia que ha tenido el despliegue, ¿no?, militar ocurrido desde febrero, a partir de la entrada en vigencia de estos dos decretos, que además les entrega mayores y más facultades también. ¿Qué visión tiene usted respecto a lo que se viene? Porque entiendo que eso también tenía una vigencia. Si no me equivoco, eran 90 días que, si sacamos la cuenta, ya se había cumplido, ¿no? ¿Se prorrogó esto? ¿Qué viene para los próximos meses? Porque además tuvimos nosotros la oportunidad, un equipo de 24 horas, estuvimos allá. Conversamos también con el ejército y nos mencionaban que estaban bastante exigidos. Se entiende que están desarrollando una labor impecable, porque efectivamente los números han bajado. No es la misma situación, yo sé que no es su región, pero no es la misma situación que se ve en Colchane. ¿Cómo lo ve usted también en ese aspecto? Porque finalmente el que no logra cruzar por Colchane o el que no logra cruzar por Arica, lo va a hacer por Colchane. Va a intentar cruzar a Bolivia. O sea, Otro paso. En realidad lo que importa es que la presencia de los militares en la frontera que a propósito del decreto se prorrogó y nosotros esperamos que sea más de una política permanente porque en 90, en 180 días mi región, la región de Arica y Parinacota, no va a dejar de ser una región bifronteriza. Esa condición no va a cambiar, forma parte de exacto, nuestra geografía, de nuestra forma de vida. Por claro. lo tanto, se requiere que existan funciones permanentes por parte de las Fuerzas Armadas respecto del resguardo de fronteras. Y claro, nosotros tenemos que asegurar, y en Chile la migración siempre ha sido selectiva. Nosotros hemos sabido quién ingresa y quién no puede ingresar al país, sabemos por qué y cuándo y todos los antecedentes. Pero cuando empieza a producirse esta migración irregular, entendíamos que esto se perdió. Y en medio de la ola migratoria, tal como tú indicabas, no solamente entraban también delincuentes, sino que también narcotráfico, trata de personas, tráfico de armas, entre otras más. Y son cosas que no pueden seguir pasando. Por lo tanto, lo que esperamos es que esta función sea una función permanente de las Fuerzas Armadas, que siempre tengan que resguardar las fronteras de nuestro país, porque es lo que también el país merece y necesita. Bien, gobernador Jorge Díaz, gobernador de Arica y Parinacota, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Que tengan muy buen día. No sé si me podrías dar 20 segundos para recordarle a todo el país que este miércoles es un feriado regional en Arica y Parinacota, es el 7 de junio, y hay muchas actividades que están programadas para conmemorar el asalto y toma de nuestro gran morro de Arica, así que queríamos invitar a toda la ciudadanía. Venía hace poquito en el avión y venía una gran cantidad de competidores de parejas de guasos de todo el país para el Campeonato Nacional de Cueca que se desarrolla en Arica. También hay distintas actividades programadas para invitar a toda la región y por supuesto a todo el país para que celebre junto a nosotros el asalto y toma del morro de Arica este 7 de junio. Bien, pues invitación hecha desde el dueño de casa. Que esté muy bien, gobernador. Un abrazo. Buen día. Chao.